Encuentros con lo desconocido. Y hechos desconocidos en la historia y en la actualidad, pero también en la historia hay muchos aquí, hay muchos en Soria. Y del que vamos a hablar a continuación, la verdad es que el titular, el primer impacto, la primera idea es realmente apasionante. La Antártida se descubrió en tiempos relativamente recientes, hace 100, 200, bueno más, hace 200, 300, 400 años, pero hablamos ahora de un mapa con 1000 años de antigüedad que se encontró y localizó aquí, en Soria. Pero es que ese mapa ya marcaba o ya ponía en ese mapa algún tipo de tierra que puede identificarse con lo que hoy es la isla de hielo, la Antártida. Y el tema lo vamos a hablar con un periodista especializado en estos asuntos de misterio, de enigmas, pero asuntos que además tienen una gran identificación con un lugar. Él es, y está con nosotros, Álvaro Anula. Álvaro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Nada, un placer compartir conocimientos contigo sobre una tierra mágica, una tierra legendaria y una tierra como es Soria, que siempre esconde un secreto por desvelar. Vamos a contar algunas cosas. Cuando se ven redes sociales, ya te suena, estás muy cerca de esta emisora. Onda Cero es casi como tu casa, ¿no? Sí. Además, todos los lunes estamos en Onda Cero Madrid, en Más de Uno Madrid, con Pepa Gea, recorriendo ese Madrid de leyenda, esas historias que también encontramos con esa sección Crónicas de un villano. O sea, siempre al pie de la leyenda y al pie del lugar mágico que siempre tiene algún relato que contar. Y en redes sociales uno te busca a ti, y yo la verdad es que he visto muchos vídeos y muchas cosas tuyas y digo, jolines, qué suerte tiene este hombre, Álvaro Anula, que viaja a 1000 sitios, cuenta 1000 historias interesantes sobre cada uno de esos sitios. Tienes muchos kilómetros detrás, ¿eh? Bueno, como te decía, más de los que merezco, menos de los que debería. Ya sabes que a fin de cuentas el que viaja mucho ve mucho y al final pues siempre comprende más que los demás. Así que siempre hay un lugar al que ir, siempre hay un enclave que escrutar y siempre hay una ubicación que esconde una de esas leyendas. En este caso pues vamos a ver que Soria tiene muchos lugares y muchos puntos que merecen mucho la pena desde el punto de vista mágico y desde el punto de vista misterioso. Nosotros nos hemos acercado a Soria y, por ejemplo, una de las historias apasionantes que tú has contado en alguna ocasión es el hallazgo de este mapa que se encuentra en Burgos de Osma, un mapa en donde aparece lo que podemos identificar como la Antártida, pero cientos de años antes de que hubiera sido descubierta. Sí, esta historia es a la par de desconocida, muy misteriosa. Evidentemente, Bruno, tenemos que situarnos en un enclave concreto, como es esa catedral del Burgo de Osma, un auténtico lugar de leyenda y que también esconde muchos misterios, y uno de ellos, sin duda, es ese que tiene que ver con un mapa medieval, que es conocido como el mapa del Beato Burgo de Osma. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando hablamos de mapas misteriosos, como bien sabes, siempre se nos vienen a la mente los mismos, es decir, el mapa de Vinlandia, también el famoso mapa de Piri Reis, pero nunca nos centramos en que en la provincia de Soria, más concreto en la catedral del Burgo de Osma, encontramos este mapa que tiene mucho que decirnos. Estamos hablando de un mapa mundi, ¿vale? Para que los escuchantes se lo imaginen, en el cual se ve claramente la zona de Asia, también se ve Europa, incluso España se puede más o menos atisbar con dos ríos que serían el Tajo y el Ebro y luego una especie de torre que sería Santiago de Compostela. Debajo encontramos África, o más o menos como se conocía en aquella época, pero el misterio viene a lo que encontramos debajo de África. ¿Por qué? Porque lo que hay debajo del continente africano es una especie de tierra que además cuando estás delante del mapa se ve perfectamente que tiene un toque diferente, es un toque como blanquecino, algo que ya nos da una pista. Además tiene la forma de la Antártida y sobre todo encima hay una especie de criatura monstruosa
monstruosa, con unos grandes pies, con una gran cabeza que parece un gigante. De hecho, recuerda mucho a la leyenda de los Patagones, que es cuando los conquistadores, en concreto el Magallanes y demás, llegan a la zona de la Patagonia, se encuentran con un pueblo que ellos describen como gigantes, con grandes pies, y de ahí viene Patagón, ¿no? Pues este personaje lo encontramos dibujado, inserto en este mapa del Beato Burgo de Osma. Entonces, claro, una vez es casualidad, dos coincidencia, la tercera ya es acción del enemigo. ¿Por qué? Porque, como bien comentabas antes, lo que es la Antártida, si bien es cierto que Magallanes más o menos la atisba cuando cruza el estrecho que lleva su nombre, hasta el siglo XVIII con Cook no se descubre oficialmente, ¿no?, el continente helado. Pero es que estamos hablando que este mapa mundi que encontramos en la Catedral del Burgo de Osma, atención, esto es muy interesante, sería del siglo XI. Se habría creado en el monasterio de Carracedo, en la provincia de León, y entonces estamos hablando de bastantes siglos antes de lo que sería el descubrimiento oficial de la Antártida, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es una anécdota que está ahí y que sin duda engrosa las largas filas de misterios, de enigmas que podemos encontrar a lo largo y ancho de la provincia de Soria. Según tu hipótesis, tu conocimiento, ¿cuál puede ser la causa por la cual en ese mapa aparece la Antártida tantos cientos de años antes de conocerse su existencia? Bueno, la verdad que evidentemente este mapa entra dentro de esas características que encontramos en determinados mapas, en determinados portulanos, en determinados planos, en los cuales las tierras que se desconocen son esas terras incógnitas, ¿no? O sea, el non plus ultra, no hay nada más allá, y que siempre se dibujan, pues eso, aquí habitan dragones, aquí habitan seres extraños. Claro, esto normalmente en los mapas en los cuales se representa una tierra desconocida, normalmente se dibujan estos personajes, y sobre todo, pues se suele hacer se suele representar una tierra, pero sin una morfología marcada y mucho menos similar a los mapas que hoy día tenemos. Pero claro, en este caso no sabría qué decirte, por lo menos este monje de turno, este beato que realizó en el siglo XI en este monasterio de Carracedo este mapa que podemos contemplar en el Burgo de Osma, pues sin duda tuvo mucha puntería y no sabemos si fue casualidad o causalidad. Sin duda un auténtico enigma de la historia que se ha perdido con los avatares del tiempo. Si es casualidad, es una casualidad enorme, pero es una casualidad que ahora mismo, en siglo XXI, podemos ir allí y podemos ver ese mapa. Hay muchos misterios en esta región. Algunos de los enigmas que me señalabas que me resultan realmente interesantes para comentar, que tiene que ver con Medinaceli, una de las grandes localidades de esta provincia, con una historia tremenda. Como tremenda es la historia que tiene que ver con la Mesa de Salomón, pero incluso hay una unión entre ambos asuntos. Sí, Medinaceli, que además es un lugar que esconde también bastantes misterios aún por desvelarse. Por ejemplo, hay quien dice que en la zona del castillo de Medinaceli estaría enterrado nada más y nada menos que el mítico Almanzor, ¿no? Este personaje que trajo de cola a los reinos cristianos durante la Edad Media, ¿no? Pero sin duda el gran misterio que esconde Medinaceli sería el que tiene que ver con ese objeto de poder, ese objeto de leyenda que sería la famosa Mesa de Salomón. Vamos a imaginarla, Bruno, un poco, ¿vale?, para saber de qué objeto estamos hablando. Estamos hablando de, evidentemente, de una mesa y también que pertenecía al mítico rey Salomón, pero lo que le hacía diferente, lo que le hacía particular a esta mesa es que en la parte superior existiría una especie de espejo, ¿vale? Le conocían como la tabla del espejo de la Mesa de Salomón, que decían que de forma misteriosa, de forma sobrenatural, en ese espejo se reflejaría nada más y nada menos que el verdadero conocimiento universal, lo que los judíos llamaban la Sem Semaforas. Entonces decían que quien tuviera en poder esta Mesa de Salomón, o bien podrías controlar el mundo o hacer todo lo que quisieras. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el conocimiento universal que te da control sobre las cosas. Claro, esta Mesa de Salomón se encontraba en Toledo. Unas leyendas dicen que en el Palacio de los Cerrojos, otras que en la famosa Cueva de Hércules. Y bueno, tenía los reyes visigodos la obligación de poner un candado en la entrada del lugar en el cual moraba esta Mesa de Salomón o estaba custodiada, y el que se salta la tradición, se salta la torera, podemos decir, este ritual de poner un candado en la entrada, es Don Rodrigo. Don Rodrigo,
penetra en este lugar y a medida que va avanzando por el enclave en el cual se custodia la Mesa de Salomón en Toledo, se encuentra un escenario de auténticos fenómenos extraños, en tanto en cuanto dicen que aparecen alaridos, que hay estatuas que se mueven, pero en el instante en el cual él se pone frente a frente, cara a cara, con esa Mesa de Salomón, con esa tabla del espejo y empieza a contemplar lo que ve reflejada en ella, ve algo que no va a entender. Lo que ve es algo así como unos hombres venidos de otras tierras, con unos turbantes en la cabeza, con una espada con una curvatura bastante pronunciada, con unos caballos negros que nunca antes se habían visto en la península ibérica, y lo que estaban haciendo estos hombres con turbante a lomos de corceles negros era nada más y nada menos que saquear el reino de Toledo. ¿Qué crees que estaba viendo Bruno? Pues efectivamente lo que estaba pasando en el sur de la península. ¿Qué estaba pasando? Que los musulmanes habían cruzado el estrecho y tiraban para arriba, ¿no? Entonces es esa maldición de la Mesa de Salomón contra el rey Don Rodrigo por haberse saltado a la torera esa tradición de poner un candado en el lugar en el cual se custodiaba de Toledo. ¿Qué pasa? Que los musulmanes no eran tontos, con lo cual evidentemente van directos a Toledo y quieren recuperar este objeto para la causa. Entonces los visigodos salen por patas y una de las teorías que existe es que los visigodos primero van a la zona de Alcalá de Henares, al monte Zulema, que se encuentra, es el cerro de San Juan del Viso, Zulema que viene de monte Suleimán, de monte Salomón, después en Torija, que vendría de Tarik, ese personaje tan importante dentro de la invasión árabe, pero después esa mesa la custodiarían donde hoy encontramos Medinaceli. Y la teoría es muy llamativa, es decir, existe también una imaginación meditada. Esta teoría, por ejemplo, la propone Ángel Almazán, uno de los grandes investigadores de la Soria mágica, que propone algo así como que Medinaceli viene de Medina Selim. Selim es como decir Salomón, pero en una especie de apelativo corto y cariñoso, ¿no? Entonces sería la ciudad de Salomón. ¿Por qué? Porque en este lugar es donde supuestamente se habría escondido esa Mesa de Salomón, este objeto tan importante que, unos dicen que realmente lo recuperaron los musulmanes, otros que estaría perdido, pero qué bueno es evocar, qué bueno es imaginar sobre las calles mágicas y patrimoniales de Medinaceli que en este preciso lugar, en este preciso enclave, se esconde uno de los grandes objetos de poder y de leyenda que encontramos en esta piel de toro. Y fíjate, muchos asuntos enigmáticos que estamos comentando y que nos has explicado que tiene que ver con el mundo de la religión. Parece incluso una herencia el hecho de que existan aquí huellas del paso de muchas órdenes militares y órdenes religiosas que han tenido su epicentro o que han tenido una importancia muy grande aquí en Soria. Parece que ese pozo ha dejado una evidencia de la existencia de algo mágico, pero de algo mágico de este lado, digamos, pero del lado también opuesto, porque hay infinitas historias relacionadas con el mundo de la brujería. Por ejemplo, casos como el de, tú citas en algunos casos, algunos de ellos que tienen que ver con el hechicero morisco o con un hechicero morisco, y también, por ejemplo, el tema de las brujas de Barahona. ¿Qué son esas brujas? ¿En qué consiste esa historia? Sí, antes de nada, efectivamente, Soria es tierra brujeril por antonomasia. Por ejemplo, has mencionado el caso de Román Ramírez, un judío un morisco realmente de la zona de Deza, un pueblo que, había una gran comunidad de judíos. De hecho, allí se encuentra una necrópolis bastante misteriosa y demás. Pero este personaje, Román Ramírez, dio incluso para obras de los grandes autores del Siglo de Oro, porque, por ejemplo, Alarcón crea una especie de obra de enredo que se llama En quien mal anda y mal acaba, pues que está vinculada a este personaje, a Román Ramírez, que se le acusa de ser un hechicero, ¿vale? En concreto de haber endemoniado a una vecina que se llamaba Ana Sanz, que habitaba en Tajahuerce, que ahora es un pueblecito prácticamente de 10 habitantes, y que esta Ana Sanz supuestamente estaba endemoniada por 101 entidades malignas y que solo Román Ramírez podría desencantarla, por decirlo de alguna manera, porque él tenía o era ayudado por un demonio durante esas curaciones que hacía, porque a fin de cuentas Román Ramírez era curandero. Entonces la Inquisición lo detiene, lo llevan a las cárceles secretas de Cuenca, esto estamos hablando de 1599, y en las cárceles secretas de la Inquisición en 1600 va a morir por un problema de pecho. Pero para que veamos, el caso de Román Ramírez llega incluso a ser conocido por la
realeza, porque en ese auto de fe que se celebra en Toledo y que incluso va Felipe III y su familia a contemplarlo, los restos de Román Ramírez, como hechicero morisco, son quemados en efigie, es decir, él ya había fallecido, pero sus restos mortales son quemados en público, ¿no? Claro, como vemos, esto ya nos pone sobre la pista para investigar esos casos de brujas, de todo aquello vinculado con estos temas que están, como digo, muy asociados también a Soria. Y efectivamente el caso que se lleva la palma, Bruno, es el de esas brujas de Barahona, que bueno, hoy en día todos conocemos el caso de las brujas de Zugarramurdi, pero si podemos poner o hacer una lista sobre grandes casos de brujería en España, las brujas de Barahona, este pueblo de Soria, sería uno de ellos. De hecho, el pueblo hasta hace relativamente poco era conocido como Barahona de las Brujas. ¿Por qué cuento esto? Porque en este lugar, en 1527, hubo un caso muy sonado en el cual se relajaron al brazo secular, es decir, se las quemó vivas a 2 personas, en concreto a Quiteria de Morillas y a otra mujer que se llamaba Lansarona, que eran vecinas de Pareja, en la provincia de Guadalajara. De hecho, en honor a estas 2 brujas, en Pareja han hecho un museo de la brujería. ¿Y de qué se acusaba a estas 2 mujeres? Pues se les acusaba básicamente de que por las noches y en fechas señaladas acudían a las afueras de Barahona, donde existe una piedra que a día de hoy todavía se conserva y que es conocida como el Confesionario de las Brujas, y sobre todo una charca que es conocida como la charca del Pozo Airón, en la cual pues hacían los aquelarres y venían brujas de toda la zona y de toda la comarca, y allí rendían pleitesía al maligno. Allí es donde llevaban a cabo esas adoraciones al diablo, ¿no? Claro, este caso es tan sonado, que, por ejemplo, grandes autores de la talla, pues por ejemplo, Sebastián de Covarrubias en su diccionario menciona a Barahona como un sinónimo del lugar donde se reúnen las brujas, como una especie de sinónimo de aquelarre, ¿no? Pero, por ejemplo, Torres Villarroel, Leandro Fernández de Moratín, José Cadalso, todos estos personajes hablan de las brujas de Barahona y de las reuniones que se llevaban a las afueras de este pueblo de Soria. Incluso hay una historia no confirmada, y esto es muy, muy interesante, atención. Dicen que Goya, conociendo todas estas historias, se inspira en las brujas de Barahona para realizar sus pinturas negras. Ahí es nada. Pero aquí lo curioso es que realmente lo que se está anatemizando, lo que se está demonizando de alguna manera, es el enclave en el cual se reúnen las brujas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es el Pozo Airón. ¿Qué pasa? Que Airón era un dios, esto muy poca gente lo sabe, un dios prerromano con forma de serpiente, ¿vale? Que solía habitar en zonas acuáticas, pues por ejemplo en pozos, en charcas, en lagos, en arroyos y demás, y que sobre todo era un personaje dualista, es decir, ¿por qué? Porque vive en el agua y no hay nada más que vital que el agua, ¿no? El líquido elemento. Pero también tenía un lado maligno, porque ¿de dónde viene el agua? Efectivamente, viene de los manantiales, siempre asociado al infierno, al inframundo. Entonces, esos lugares en los cuales se rendía culto o donde supuestamente habitaba este dios Airón, que por ejemplo los romanos no consiguen destrozar este culto y lo asimilan, pero en cambio cuando llega la nueva religión imperante existe esa demonización, siempre nos vamos a encontrar en estos pozos airones o en estos lagos donde se rendía culto a este personaje, reuniones de brujas. Y un caso bastante claro es el de las brujas de Barahona, un auténtico lugar que, como vemos, se encuentra y siempre se lleva parapetando esa bandera, ese estandarte de la Soria más mágica, de la Soria más legendaria y de la Soria más enigmática. Álvaro Anula, ha sido un enorme placer contar con tu presencia, que nos ilustres y que nos cuentes cosas sobre el pasado mágico de esta tierra en la que estamos. Álvaro, mil gracias. Nada, el placer es mío, Bruno, un fuerte abrazo.